Identifican a las víctimas de la masacre de Nashville, en Tennessee. Los 3 estudiantes asesinados tenían 9 años de edad. Las otras 3 víctimas son adultos. Esta noche, toda una comunidad se encuentra de luto. Una polémica propuesta plantea la creación de grupos especiales para controlar la migración. Activistas creen que esto podría abrir la puerta para la formación de escuadrones de la muerte en contra de inmigrantes. Y se cumplen 20 años de la partida del guerrero azteca, un soldado latino que perdió la vida en Irak. Su padre nos cuenta cómo fueron estas 2 décadas sin su hijo. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con el tiroteo más reciente en el país. Un nuevo ataque a una escuela donde 3 de las víctimas eran niños de tan solo 9 años de edad. Esta noche aún tratan de descifrar qué motivó que una mujer que portaba armas de asalto les quitara la vida junto a otros 3 adultos. Alfredo Miranda nos trae lo más reciente de este caso que enluta a varias familias desde Washington. La autora del tiroteo en la escuela privada en Nashville, Tennessee, que acabara con la vida de 3 niños de 9 años y 3 adultos de 60 y 61 años de edad, era exalumna de la escuela cristiana Covenant. Según reportes, habría dibujado un plano detallado de la escuela en el que marcara potenciales entradas y realizó vigilancia antes de la matanza. Identificamos a la autora del tiroteo como Audrey Hale, de 28 años de edad, quien vivía en el área de Nashville. Sabemos que logró entrar a la escuela disparando al seguro de una de las puertas. Así ganó acceso a la escuela. Según la policía, Audrey Hale se identificaba como transgénero y la razón del tiroteo habría sido por el resentimiento que tenía por haber tenido que asistir a una escuela cristiana. Dadas las características de las armas utilizadas, el presidente convocó al Congreso a tomar acción sobre el problema. Se reportó que la autora llevaba 2 armas de asalto y una pistola, 2 AK-47. Hago un llamado al Congreso otra vez para que apruebe la prohibición de armas de asalto. Ya es hora de comenzar a hacer algún progreso. La autora del tiroteo fue abatida por la policía y declarada muerta en la escena. La violencia armada en Estados Unidos se ha convertido en una epidemia. El tiroteo masivo de la escuela en Nashville se convierte en el número 129 en lo que va del 2023. Es importante que dejemos de glorificar a las armas, que el Congreso deje de glorificar las armas. Las mamás no podemos estar pensando que esto les va a suceder a nuestros hijos. Es muy importante que hagamos conciencia y que no lo normalicemos. Cada vez que se produce un hecho como el de hoy, resurge el debate sobre las armas. Sin embargo, el Congreso no ha podido legislar sobre el tema. Según el activismo, la responsable sería la Asociación Nacional del Rifle. Estamos viendo que los intereses de aquellos que están apoyando las armas o que quieren más armas tienen una influencia muy fuerte sobre algunos políticos y algunos funcionarios. La autora del tiroteo dejó un manifiesto, el plan del ataque, además de la posible ubicación de un segundo objetivo, lo que le permitió a la policía determinar el motivo del ataque. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Ahora pasamos a información de Mississippi, donde cientos de familias buscan recuperarse luego del paso de un devastador tornado. Estas imágenes fueron captadas por un dron en la ciudad de Rolling Fork, donde prácticamente no quedó nada en pie. Ya se confirmó la muerte de 26 personas y las autoridades tratan de organizar grupos de voluntarios para las tareas de limpieza y organización de la ayuda. Mientras tanto, ahora vamos a Nueva York, donde grupos de inmigrantes recibieron una buena noticia. Organizaciones y activistas les están brindando ayuda legal para que puedan obtener asesoría y continuar con sus casos. Ángela González nos tiene más detalles. Migrantes recién llegados a Nueva York deben esperar un promedio de 2 años para obtener asesoría legal para sus casos migratorios. Es por eso que en esta iglesia en Times Square, abogados caritativos están donando su tiempo para realizar talleres legales y asesorarlos de manera voluntaria. Que hay muchas personas que se aprovechan del estado de necesidad. Muchos inmigrantes acaban de llegar en este país, no conocen el idioma, no saben la ley. Algunos movilizados desde la frontera pierden sus citas sin ni siquiera saberlo. Mucha gente cruza la frontera en Texas y tiene la corte en Texas o en Arizona y ya mientras tanto se mudó aquí en Nueva York y entonces hay que traer el caso, trasladarlo y mudar y cambiar la corte a Nueva York porque obviamente la gente no va a poder ir a Texas
para 5 minutos de audiencias. Grupos de migrantes que se han acercado a la iglesia de San Lucas encuentran un alivio y respuesta a sus dudas legales. Sobre todo información migratoria, que cosas que no sé, preguntas de cómo actuar en la corte, qué hacer, a dónde ir, qué llenar, buscar abogados que sean abogados buenos sobre todo, que como sabemos hay muchos que son falsos abogados, que a la final lo que están es sacándote dinero. Es muy buena por lo que, o sea, te pone al tanto de todo, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Entonces me parece algo productivo para toda la gente que necesita la ayuda, ¿no? Una vez por semana, los talleres legales serán impartidos en esta iglesia con asesoría personalizada a aquellos migrantes que lo necesiten y sin ningún costo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Por otro lado, la situación es muy diferente para los migrantes que aún se encuentran en la frontera. Republicanos del Congreso Estatal en el estado de Texas han propuesto la creación de un grupo especial para detener a inmigrantes indocumentados. Dicen que es necesario proteger la frontera. Sin embargo, legisladores demócratas temen que esto conlleve a la formación de escuadrones de la muerte, ya que empoderaría a cualquier ciudadano a formar parte de estos grupos y a cazar migrantes, creando situaciones que podrían desencadenar víctimas mortales. La madre de la soldado Ana Basaldúa ya está en Los Ángeles. Llegó para llevarse el cadáver de su hija y para exigir justicia. Wendy Castillo con la siguiente historia. Fundidos en un abrazo, los padres de Ana Fernanda Basaldúa se reencontraron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para preparar los servicios fúnebres que se realizarán en los próximos 3 días en Long Beach. Discúlpame, por favor, no es un buen momento. Es comprensible en estos casos, pues el dolor agobia a esta madre que logró obtener una visa humanitaria que le permitirá, además de participar en los funerales, asistir al homenaje que le rendirán a la soldado el próximo 6 de abril en la base militar de Fort Hood, en Texas. Ana Fernanda Basaldúa, de 21 años, fue hallada muerta el 13 de marzo en las instalaciones de Fort Hood, la base militar más grande con la que cuenta Estados Unidos. Las autoridades han afirmado que no tienen información que apunte a que la joven fue asesinada o víctima de un crimen. Inicialmente, funcionarios militares alertaron a la familia del deceso, señalando que la soldado se había suicidado ahorcándose con una soga. Pero los padres de la mexicana dudan que su hija se haya quitado la vida y revelaron que hacía meses que Basaldúa intentaba salir de las Fuerzas Armadas y que la joven confesó que era víctima de acoso por 2 militares. Uno de ellos era un supuesto sargento. Aunque presentó una denuncia ante el alto mando de la base sobre uno de los casos, supuestamente solo la cambiaron de pelotón. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Pasamos ahora a información de El Salvador, donde se cumplió un año del estado de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele en contra de las pandillas. Pero ¿cuál ha sido el balance de estas acciones? Desde San Salvador, Iván Manzano nos tiene la siguiente historia. Estas mujeres compran provisiones y ropa para sus familiares presos bajo el régimen de excepción, frente a la cárcel de Mariona, en San Salvador. Yo a ella solo le estoy comprando boxer, camiseta, chores y la sábana, nada más. Pero a la misma vez que lo iban a llevar, le pegaron a mi tía con un fusil y a mi prima estando embarazada. Fue violento. Y se lo llevaron con amor. El Salvador ha completado un año bajo esta severa política que suspende garantías a los ciudadanos, dictada por el presidente Nayib Bukele y avalada por el Congreso de mayoría oficialista. Desde que en marzo del año 2022 las pandillas causaran más de 60 asesinatos en un solo día. Los problemas de seguridad de un país se resuelven con medidas valientes y con medidas audaces. Eso lo hacen los líderes de verdad y los estados fuertes. Varios organismos internacionales han criticado al gobierno salvadoreño de violar los derechos humanos de los más de 64,000 encarcelados en un año. La Iglesia Católica se ha unido a ese coro. Hay herramientas legales para poder afrontar el problema sin tener que acudir al régimen de excepción. Eso dicen gente muy competente. Con tanto arresto, El Salvador se ha convertido en el país con mayor población carcelaria de América Latina y ha construido una mega prisión con capacidad para albergar a 40,000 detenidos. El régimen de excepción, que al parecer continuará, permite la suspensión de las garantías, entre ellas detención de ciudadanos e intervenciones telefónicas sin necesidad de la orden de un juez. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV.
En Ecuador hay por lo menos 19 muertos después del deslizamiento que provocaron las fuertes lluvias. Gran cantidad de tierra arrasó con diferentes partes de la ciudad, afectando a unas 500 personas y a más de 160 hogares. También 16 personas resultaron heridas y otras 7 están desaparecidas. Las fuertes tormentas destruyeron carreteras, puentes e infraestructuras. El presidente Guillermo Lasso declaró 14 provincias en estado de emergencia. Al regresar de la pausa tenemos más información en cierre de edición. 2 décadas de tristes recuerdos para un padre latino. Hace 20 años perdió a su hijo en la guerra de Irak. La cosecha del café, miles de trabajadores se alistan para llenar los campos colombianos. Regresamos con imágenes y detalles. Exactamente hoy, 27 de marzo, hace 20 años, Fernando Suárez del Solar recibió la noticia que ningún padre que tiene hijos en las Fuerzas Armadas quiere recibir. Su hijo, Jesús Alberto Suárez del Solar, el guerrero azteca, perdía la vida en la invasión a Irak, una guerra que para muchos fue injustificada. Desde entonces continúa la dura batalla de vivir sin la presencia física de su hijo. Dayanis López estuvo con él y nos presenta su historia. Dayanis. José, para este padre de familia, estos largos 20 años le han servido para reflexionar, resignarse, encontrar la paz consigo mismo e incluso perdonar al expresidente George W. Bush, quien públicamente aceptó que esta guerra fue un error. Sin embargo, el dolor de la pérdida de su hijo es algo que permanecerá para siempre. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Palabras que 20 años después aún hacen eco en la vida de Fernando Suárez del Solar. Yo tuve un muy mal presentimiento. A mí me dolió el estómago. Intuición de padre que no le falló. 8 días después le informaron que su hijo Jesús Alberto Suárez del Solar había muerto el 27 de marzo como un héroe de guerra. A mí me dicen que Jesús muere de un balazo en la cabeza por fuego enemigo, que no me iban a dejar ver el cuerpo porque estaba destruida su cara. Resultó mentira. Antes de sepultar a su guerrero azteca, como este padre se dirige a su hijo, logró comprobar su gran duda. ¿Qué pasó? Él pisa una cluster bomb. La bomba es de abajo hacia arriba. A él le faltaba un dedo del lado izquierdo. Todas sus partes nobles no las tenía. Le faltaba el dedo izquierdo de la mano. Y aquí estaba todo quemado. Para honrar y mantener viva la memoria de su amado hijo que murió con tan solo 20 años de edad, este padre hace 19 años sembró este hermoso árbol de pirul en el parque donde se escapaba su hijo para estar junto a su novia. Y qué mejor simbolismo de paz que un árbol que le da cobijo tanto a la naturaleza, a los animales como al ser humano. Entonces traje tierra de donde él nace, de Tijuana, la tierra de donde él muere, de Irak, y la tierra de aquí de Escondido, donde él convivió y donde se enlistó. Fernando Suárez del Solar fue el único padre de un soldado estadounidense que con donaciones logró visitar la tierra donde su hijo dio su último suspiro de vida. A 20 años de la partida física de Jesús Alberto, su padre, rodeado de amigos frente al árbol de la paz, en una emotiva ceremonia, recordó el amor, el sacrificio y la valentía de su guerrero azteca. Mi muchacho, dentro de su partida, me rehace. Y eso es muy hermoso, porque gracias a él hoy soy una mejor persona. Jesús Suárez del Solar fue el primer mexicano que murió en la guerra de Irak peleando por Estados Unidos. Su padre, Fernando Suárez del Solar, se ha dedicado a educar a miles de jóvenes para que su futuro esté basado en una educación y no en las armas. La muerte de su hijo le ha dado como misión llevar un mensaje de paz y tratar que los jóvenes y padres no sufran a causa de un conflicto armado que al final no trae la paz al mundo. José. Muchísimas gracias por tu reportaje, Dayani. Muy buenas noches. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más noticias. A cierre de edición. Llega la primera cosecha del café, miles de agricultores listos para inundar los campos. El rescate milagroso de varios mineros, un deslave los dejó sepultados. Tenemos todas las imágenes y los detalles al regresar.
El costo de vida y la crisis de viviendas en Los Ángeles, California, tiene a muchas familias latinas preocupadas por no poder costear la renta y resultar desalojadas. Hoy protestaron frente a las oficinas de una de las más grandes corporaciones de bienes raíces de Estados Unidos con propiedades en este estado. Claudia Cisneros con los detalles. Las exclusivas calles de Santa Mónica se vieron invadidas por un grupo de personas, adultos mayores, discapacitados, familias enteras con sus niños buscando ingresar a uno de los edificios más elegantes ubicado en la cuadra 12 de Ocean Drive. No nos dejaron, cerraron. Nosotros también fuimos impedidos de ingresar, pero aprovechamos que parte del grupo logró hacerlo por otra puerta para entrar con ellos. Este es el momento en el que los inquilinos han ingresado a las instalaciones de esta empresa a la que acusan de dejar a las personas sin un hogar. Se trata de las oficinas de la billonaria corporación Blackstone, conocida mundialmente por sus inversiones en bienes raíces. Las personas protestando son muchos de ellos inquilinos de las propiedades de Blackstone en Los Ángeles. Están comprando nuestros edificios y empujando nuestra comunidad hacia afuera. Llegaron hasta aquí preocupados por posibles desalojos contra quienes, debido a los altos costos de vida, ya no pueden costear los aumentos de la renta. Los inquilinos, acompañados de miembros de ACE, la Alianza de Californianos por el Empoderamiento Comunitario, aseguran que Blackstone está haciéndose de viviendas en comunidades vulnerables, realizando mejoras y subiendo las rentas a montos impagables. Entonces ellos llegan, compran estas propiedades y desalojan a la gente que ha vivido por años. Denuncia que Blackstone bloquea el proyecto de ley que les daría más protecciones a miles de familias latinas y de color que están siendo impactadas. Blackstone no quiso declarar, pero nos envió una comunicación sobre los reclamos del grupo y en la que dicen que el informe y las declaraciones están plagados de inexactitudes y caracterizaciones erróneas. Operamos de acuerdo con las leyes de estabilización de rentas de California. Pero para las familias no es suficiente y prometen seguir luchando por lo que consideran un derecho humano. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. El color, el aroma y el bullicio de la actividad en los cafetales surgen nuevamente en los campos colombianos al activarse la primera recolección de la temporada. Se busca alcanzar la cuantiosa suma de 6 millones de sacos. Nuestra corresponsal Carolina Gómez tiene todos los detalles. El rojo comienza a aparecer y con él los trabajadores atraídos por el aroma intenso de la primera cosecha de café del año. Si es pecado querer tanto en esta vida. Van llegando e invadiendo con su bullicio lo que hasta hace poco era la tranquila atmósfera de los cafetales en Colombia. Más de 550.000 familias dependen económicamente de la caficultura. Cerca del 25% de la población rural cultiva café. Con la llegada de la primera recolección a los 22 departamentos y los 604 municipios cafeteros del país, también llegan dispositivos de seguridad. La policía de Carabineros creó el Plan Cosecha 2023 con el objetivo de blindar una operación que busca lograr más de 6 millones de sacos recolectados en los primeros 6 meses del año. Serán más de 3.000 policías en toda la geografía nacional, exactamente en esos 22 departamentos que tienen vocación cafetera. En total se requerirán unos 137.500 recolectores para trabajar en más de 80.000 hectáreas de cultivo de café, de las cuales el 83% está en etapa productiva, con una edad promedio de 7 años por cada árbol. Precisamente para que la cosecha cafetera 2023 sea una de las más seguras en toda la historia de este plan cosecha. Después de la pandemia, el sector caficultor de este país ha tenido un crecimiento significativo, a tal punto que expertos dicen que en este momento es más rentable para los campesinos sembrar café que hoja de coca. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En España, los fuertes vientos reactivaron el incendio forestal y tuvieron que evacuar a más residentes, aunque es el primer siniestro del año. Arrasó con los bosques de las regiones de Valencia y Aragón. Las grandes llamas provocaron que despejaran 3 pequeños pueblos. Además, ha obligado a 1.500 personas a abandonar sus hogares. Autoridades indican que es consecuencia del cambio climático. Vamos al Congo, donde se vivió un rescate milagroso. 9 mineros fueron sepultados por una luz en una mina de oro, pero afortunadamente todos lograron salir con vida. Uno de sus compañeros escarbaba con desesperación y uno por uno los mineros atrapados empezaron a salir mientras nuevas capas de tierra continuaban cayendo. La minería artesanal prolifera en el área y es muy poco lo que las autoridades pueden hacer para controlarla.
Vamos a un corte comercial, regresamos con más a cierre de edición. Tremenda trifulca en la recepción de un equipo de fútbol. La policía los confunde y se armó la bronca. Se armó la bronca y hubieron los golpes en la recepción del equipo peruano de fútbol en España. Los hinchas llegaron para animar a los jugadores y cuando estos se acercaron para saludarlos, la policía española confundió a los futbolistas con personas del público, los empujó y se armó una batalla campal. Al final, 4 jugadores fueron arrestados y tuvieron que ir a declarar a la estación de policía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su presencia el día de mañana. Feliz inicio de semana. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.